Los Miserables, de Víctor Hugo, traducida por Nemesio Fernández Cuesta. Tomo primero. Primera parte, Fantina. Prólogo. Mientras a consecuencia de las leyes y de las costumbres exista una condenación social, creando artificialmente en plena civilización infiernos y complicando con una humana fatalidad el destino que es divino, mientras no se resuelvan los tres problemas del siglo, la degradación del hombre por el proletariado, la decadencia de la mujer por el hambre, la atrofia del niño por las tinieblas, en tanto que en ciertas regiones sea posible la asfixia social, en otros términos y bajo un punto de vista más dilatado todavía, mientras haya sobre la tierra ignorancia y miseria, los libros de la naturaleza del presente podrán no ser inútiles. Fin del prólogo. Capítulo primero de Los Miserables, de Víctor Hugo. Libro primero. Un justo. Capítulo primero. Monsieur Myriel. En 1815, Monsieur Carlos Francisco Bienvenido Myriel era obispo de D. Era un anciano de cerca de 75 años y ocupaba la sede de D desde 1806. Aunque esta circunstancia no interesa en manera alguna al fondo de lo que vamos a referir, quizá no será inútil, aun cuando no sea más que para ser exactos en todo, indicar aquí los rumores y las habladurías que habían circulado acerca de su persona cuando llegó por primera vez a su diócesis. Lo que de los hombres se dice, verdadero o falso, ocupa tanto lugar en su destino y sobre todo en su vida como lo que hacen. Monsieur Myriel era hijo de un consejero del Parlamento de Aix, nobleza de toga. Decíase que su padre, reservándole para heredar su puesto, le había casado aún muy joven, a los 18 o 20 años, según costumbre muy admitida en las familias de la magistratura. Decíase que Carlos Myriel, no obstante este matrimonio, había dado que hablar mucho de sí. Era de buena presencia, aunque de estatura pequeña, elegante, gracioso, inteligente, y toda la primera parte de su vida habíanla ocupado el mundo y la galantería. Sobrevino la revolución, precipitáronse los sucesos, las familias de la magistratura antigua diezmadas, perseguidas, acosadas se dispersaron, y Monsieur Carlos Myriel emigró a Italia en los primeros días de la revolución. Su mujer murió allí de una enfermedad de pecho de que hacía largo tiempo que estaba atacada. No habían tenido hijos. ¿Qué pasó después en los destinos de Monsieur Myriel? El hundimiento de la antigua sociedad francesa, la caída de su propia familia, los trágicos espectáculos del 93, más espantosos aún para los emigrados que los veían de lejos con el aumento que les prestaba el terror, hicieron germinar tal vez en su alma ideas de retiro y de soledad. En medio de las distracciones y de los afectos que ocupaban su vida, fue por ventura súbitamente herido de uno de esos golpes misteriosos y terribles que algunas veces vienen a derribar, hiriéndole en el corazón, al hombre a quien las catástrofes públicas no conmoverían si le hiriesen en su existencia o en su hacienda? Nadie hubiera podido decirlo. Solo se sabía que a su vuelta de Italia era sacerdote. En 1804, Monsieur Myriel desempeñaba el curato de B, Brignoles. Era ya anciano y vivía en un profundo retiro. Hacia la época de la coronación de Napoleón, un pequeño negocio de su curato, no se sabe a punto fijo cuál, le llevó a París, y entre otras personas poderosas, cuyo amparo fue a solicitar en favor de sus feligreses, visitó al cardenal Fesch. Un día que el emperador fue a visitar a su tío, el digno cura, que esperaba en la antesala, se halló al paso de su majestad imperial. Napoleón, viéndose mirar con cierta curiosidad por aquel anciano, se volvió y dijo bruscamente: ¿Quién es ese buen hombre que me mira? Señor, dijo Monsieur Myriel, vos miráis a un hombre bueno, y yo miro a un grande hombre. Cada uno de nosotros puede aprovecharse de lo que mira.
En la misma noche el emperador pidió al cardenal el nombre de aquel cura, y algún tiempo después Monsieur Myriel quedó sorprendido al saber que había sido nombrado obispo de D. ¿Qué había de verdad en el resto de las habladurías que se referían a la primera parte de la vida de Monsieur Myriel? Nadie lo sabía. Pocas familias habían conocido a la familia Myriel antes de la Revolución. Monsieur Myriel debía sufrir la suerte de todo recién llegado a una población pequeña donde hay muchas bocas que hablan y pocas cabezas que piensan. Debía sufrirla aunque fuera obispo, y precisamente porque era obispo. Por lo demás, las habladurías en que se mezclaba su nombre no eran más que habladurías, ruido, frases, palabras, menos aún que palabras, palabrerías, como dice el enérgico idioma del mediodía. Sea como quiera, a los 9 años de episcopado y de residencia en D, todas estas murmuraciones, asuntos de conversación que ocupan en los primeros momentos a las pequeñas poblaciones y a las personas pequeñas, habían caído en profundo olvido. Nadie hubiera osado hablar de ellas, nadie se hubiera atrevido a recordarlas. Monsieur Myriel había llegado a D acompañado de una solterona, la señorita Baptistina, que era su hermana y contaba 10 años menos que él. Por toda servidumbre tenía una criada de la misma edad que la señorita Baptistina, llamada la señora Magloire, la cual, después de haber sido el ama del señor cura, tomaba al presente el doble título de doncella de la señorita y ama de llaves de su ilustrísima. La señorita Baptistina era de corta estatura, de rostro pálido, de fisonomía bondadosa. Realizaba el ideal de lo que expresa la palabra respetable, pues parece necesario que una mujer haya sido madre para ser venerable. Nunca había sido bonita. Su vida, que había sido una serie no interrumpida de buenas obras, había acabado por extender sobre su persona como una especie de blancura y de claridad, y al envejecer había adquirido lo que se podría llamar la belleza de la bondad. Lo que en su juventud había sido flacura, en su madurez se había convertido en transparencia, al través de la cual se veía no a la mujer sino al ángel. Era más bien una alma que una virgen. Su persona parecía hecha de la sombra. Apenas tenía bastante cuerpo para que en él hubiera un sexo. Era un poco de materia que contenía una llama. Grandes ojos siempre bajos. Un pretexto para que un alma permaneciese en la tierra. La señora Magloire era una viejecilla blanca, gorda, repleta, hacendosa, siempre afanada y siempre sofocada, primero a causa de su actividad, luego a causa de un asma. A su llegada instalaron a Monsieur Myriel en su palacio episcopal con todos los honores dispuestos por los decretos imperiales que clasificaban al obispo inmediatamente después del mariscal de campo. El alcalde y el presidente le hicieron la primera visita, y él por su parte hizo la primera al general y al prefecto. Terminada la instalación, la población aguardó a ver cómo se conducía su obispo. Fin del capítulo primero. Capítulo segundo de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo segundo. Monsieur Myriel se convierte en Monseñor Bienvenido. El palacio episcopal de D estaba contiguo al hospital. El palacio episcopal era un vasto y buen edificio, construido de piedra a principios del último siglo por disposición de Monseñor Enrique Puget, doctor en teología de la Facultad de París y abad de Simor, el cual había sido obispo de D en 1712. Este palacio era una verdadera morada señorial. Todo en él respiraba cierto aire de grandeza. Las habitaciones del obispo, los salones, las habitaciones interiores, el patio de honor muy ancho, con galerías de arcos, según la antigua costumbre florentina, los jardines plantados de magníficos árboles. En el comedor, que era una larga y soberbia galería del piso bajo con salida a los jardines, Monseñor Enrique Puget había dado el 29 de julio de 1714 un gran banquete de ceremonia a su excelencia Carlos Brulart de Genlis, arzobispo príncipe de Embrun, Antonio de Mesgrigny, capuchino, obispo de Grasse, Felipe de Vendôme,
gran prior de Francia, abad de San Honorato de Lerins, Francisco de Berton de Grillon, obispo barón de Vence, César de Sabran de Forcalquier, obispo señor de Glandève, y Juan Soanin, sacerdote del oratorio, obispo señor de Senez. Los retratos de estos 7 reverendos personajes adornaban aquella sala, y la fecha memorable de 29 de julio de 1714 estaba allí grabada en letras de oro en una lápida de mármol blanco. El hospital era una casa estrecha y baja de un solo piso con un pequeño jardín. 3 días después de su llegada, el obispo visitó el hospital. Terminada la visita, suplicó al director que tuviera a bien ir a verle a su palacio. Señor director del hospital, le dijo, ¿cuántos enfermos tenéis en este momento? 26, monseñor. Son los que había contado, dijo el obispo. Las camas, replicó el director, están muy próximas las unas a las otras. Lo había notado. Las salas, más que salas, son celdas, y el aire en ellas se renueva difícilmente. Me había parecido lo mismo. Y luego, cuando un rayo de sol penetra en el edificio, el jardín es muy pequeño para los convalecientes. También me lo había figurado. En tiempo de epidemia, este año hemos tenido el tifus y hace 2 años tuvimos la fiebre miliar. Se juntan tantos enfermos, más de 100, que no sabemos qué hacer. Ya se me había ocurrido esa idea. ¿Qué queréis, monseñor?, dijo el director. Es menester resignarse. Esta conversación pasaba en la galería comedor del piso bajo. El obispo calló un momento. Luego, volviéndose súbitamente hacia el director del hospital, preguntó: ¿Cuántas camas creéis que podrán caber en esta sala? ¿En el comedor de su ilustrísima?, exclamó el director estupefacto. El obispo recorría la sala con la vista, y parecía que sus ojos tomaban medidas y echaban cálculos. Bien cabrán 20 camas, dijo como hablando consigo mismo. Después, alzando la voz, añadió: Mirad, señor director del hospital, aquí evidentemente hay un error. En el hospital sois 26 personas, repartidas en 5 o 6 pequeños cuartos. Nosotros somos aquí 3 y tenemos sitio para 60. Hay error, os digo. Vos tenéis mi casa y yo la vuestra. Devolvedme la mía, pues aquí estoy en vuestra casa. Al día siguiente, los 26 pobres enfermos estaban instalados en el palacio del obispo y éste en el hospital. Monsieur Myriel no tenía bienes, pues su familia había sido arruinada por la revolución. Su hermana cobraba una renta vitalicia de 500 francos que en el curato bastaba a su gasto personal, y Monsieur Myriel recibía del Estado como obispo una asignación de 15.000 francos. El día mismo en que se alojó en el hospital, Monsieur Myriel determinó de una vez para siempre el empleo de esta suma del modo que consta en la nota que transcribimos aquí, escrita de su puño. Nota para arreglar los gastos de mi casa. Para el pequeño seminario, 1.500 libras. Congregación de la Misión, 100 libras. Para los lazaristas de Montdidier, 100 libras. Seminario de las Misiones Extranjeras en París, 200 libras. Congregación del Espíritu Santo, 150 libras. Establecimientos religiosos de la Tierra Santa, 100 libras. Sociedad de Caridad Maternal, 300 libras. Idem para la de Arles, 50 libras. Obra para la mejora de las prisiones, 400 libras. Obra para el alivio y rescate de los presos, 500 libras. Para libertar a padres de familia presos por deudas, 1.000 libras. Suplemento a la asignación de los maestros de escuela pobres de la diócesis, 2.000 libras. Pósito de los Alpes, 100 libras. Congregación de señoras de D, de Monosque y de Sisteron para la enseñanza gratuita de niñas pobres, 1.500 libras. Para los pobres, 6.000 libras. Mi gasto personal, 1.000 libras. Total, 15.000 libras. Durante todo el tiempo que ocupó el obispado de D, Monsieur Myriel no cambió en nada este arreglo. Llamaba a esto, como se ha visto, tener arreglados los gastos de casa.
Este arreglo fue aceptado con absoluta sumisión por la señorita Baptistina. Para aquella santa mujer, monseñor de D era a la vez su hermano y su obispo, su amigo según la naturaleza y su superior según la Iglesia. Le amaba y le veneraba a la vez sencillamente. Cuando hablaba se inclinaba ante sus palabras, cuando obraba se adhería a sus obras. Solo la criada, la señora Magloire, murmuraba un poco. El obispo, como se ha podido notar, no se había reservado más que 1000 libras, las cuales, unidas a la pensión de la señorita Baptistina, hacían 1500 francos por año. Con estos 1500 francos vivían aquellas 2 mujeres y aquel anciano. Y cuando un cura de aldea venía a D, el obispo todavía encontraba medio de obsequiarle, gracias a la severa economía de la señora Magloire y a la inteligente administración de la señorita Baptistina. Un día, hacía ya 3 meses que se hallaba en D, dijo el obispo: «El caso es que con todo esto no ando muy holgado». «Ya lo creo», exclamó la señora Magloire. «Como que su ilustrísima ni siquiera se ha acordado de reclamar la renta que el departamento le debe para sus gastos de coche en la población y de visitas de la diócesis. A lo menos así lo hacían los obispos en otros tiempos». «Pues es verdad, tenéis razón, señora Magloire», dijo el obispo, y presentó su reclamación. Algún tiempo después, el Consejo General, tomando en consideración la petición del obispo, le votó una suma anual de 3000 francos, con el siguiente epígrafe: asignación a su ilustrísima el obispo para gastos de carruaje, de correo, postas y visitas pastorales. Esto hizo gritar bastante a la clase media de la población, y con tal motivo un senador del imperio, antiguo miembro del Consejo de los 500, favorable al 18 brumario y agraciado cerca de la ciudad de D con una magnífica senaduría, escribió al ministro de cultos Monsieur Bigot de Préamenan una carta irritada y confidencial de la que tomamos estas líneas auténticas. Gastos de carruaje. ¿Para qué en una población de menos de 4000 habitantes? Gastos de viaje. ¿Qué falta hacen esos viajes? Ni cómo correr la posta en este país montañoso donde no hay carreteras ni se puede caminar más que a caballo. El puente que hay sobre el Durance en Château Arnoux apenas puede sostener las carretas de bueyes. Todos estos curas son lo mismo, avarientos y ambiciosos de todo. Este al llegar representó el papel de buen apóstol, pero ya hace lo que los demás. Ya necesita carruaje y silla de posta. Ya quiere un lujo como los antiguos obispos. ¡Oh, qué tropa esta de clérigos! Señor conde, las cosas no marcharán bien del todo hasta tanto que el emperador nos haya libertado de las sotanas. ¡Abajo el papa! Los asuntos con Roma estaban entonces algo embrollados. Por lo que hace a mí, estoy siempre por solo el César, etc. La nueva pensión causó tanto regocijo a la señora Magloire como mal humor al personaje cuya carta hemos copiado en parte. «Vaya», dijo la señorita Baptistina, «el señor ha comenzado por los demás, pero al fin ha sido preciso que acabara por sí mismo. Ya tiene arregladas todas sus obras de caridad, y estos 3000 francos serán para nosotros». Aquella misma noche el obispo escribió y entregó a su hermana una nota del tenor siguiente: gastos de coche y de viaje. Para dar caldo de carne a los enfermos del hospital, 1500 libras. Para la Sociedad de Caridad Maternal de Aix, 250 libras. Para la Sociedad de Caridad Maternal de Draguignan, 250 libras. Para los niños expósitos, 500 libras. Para los huérfanos, 500 libras. Total, 3000 libras. Tal era el presupuesto de Monsieur Myriel. En cuanto a los derechos episcopales, dispensa de amonestaciones, dispensas de parentesco, predicaciones, bendición de iglesias o capillas, matrimonios, etc., el obispo los cobraba a los ricos con tanto rigor como presteza tenía en dar a los pobres. Al cabo de algún tiempo afluyeron las ofrendas de dinero. Los que tenían y los que no tenían llamaban a la puerta de Monsieur Myriel, los unos yendo a buscar la limosna que los otros acababan de depositar. En menos de un año, el obispo llegó a ser el tesorero de todos los beneficios y el cajero de todas las estrecheces. Grandes sumas pasaban por sus manos, pero nada hacía que cambiara o modificase su género de vida,
ni que añadiera lo más ínfimo de lo superfluo a lo que era puramente necesario. Lejos de esto, como siempre hay abajo más miseria que fraternidad arriba, todo estaba, por decirlo así, dado aun antes de ser recibido. Era como el agua arrojada sobre una tierra seca. Por más que recibía dinero, nunca lo tenía, y cuando llegaba la ocasión se despojaba de lo suyo. Es costumbre que los obispos encabecen con sus nombres de bautismo sus escritos y sus cartas pastorales. Los pobres del país habían elegido, con una especie de instinto afectuoso, entre los nombres del obispo aquel que les ofrecía una significación adecuada, y entre ellos sólo le designaban con el nombre de Monseñor Bienvenido. Haremos lo que ellos, y le llamaremos del mismo modo cuando sea ocasión. Por lo demás, al obispo le agradaba esta designación. «Me gusta ese nombre», decía. «Bienvenido suaviza un poco lo de Monseñor». No pretendemos que el retrato, cuyo bosquejo trazamos aquí, sea verosímil. Nos limitamos a decir que es parecido. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 de Los Miserables, de Víctor Hugo. Capítulo 3. A buen obispo, mal obispado. No porque Monseñor Bienvenido hubiera convertido su carruaje en limosnas, dejaba de hacer sus visitas pastorales, y eso que es un poco cansada la diócesis de D. Hay en ella muy pocas llanuras y muchas montañas, y como ya antes se ha dicho, apenas hay caminos. La diócesis comprende 32 curatos, 41 vicariatos y 285 subcursales. Visitar todo esto era asunto arduo, pero su ilustrísima se daba traza para todo. Cuando el punto que quería visitar estaba en las inmediaciones, iba a pie. En tartana cuando estaba en la llanura, y como podía cuando en la montaña. Las dos mujeres le acompañaban casi siempre, excepto cuando el camino era muy penoso, entonces iba solo. Un día llegó a Senez, que es una antigua ciudad episcopal, montado en un burro. Su bolsa, harto flaca en aquel entonces, no le permitía otra montura ni más lujoso tren. Salió el alcalde a recibirle a la puerta del obispado y miróle con ojos escandalizados al verle apearse de su asno. Algunas personas se reían en derredor. «Señor alcalde», dijo el obispo, «y vosotros, señores regidores, bien conozco lo que os escandaliza. ¿Creéis que es demasiado orgullo para un pobre sacerdote presentarse a caballo en una cabalgadura que fue la de Jesucristo? Os aseguro que por necesidad lo hice, no por vanidad. En estos viajes era indulgente y piadoso, y predicaba menos que conversaba. Nunca iba a buscar muy lejos sus argumentos, ni los modelos que citaba. A los habitantes de un país les señalaba el ejemplo del país vecino. En los parajes donde había poca caridad para los pobres decía: «Ved a los de Briançon. Han concedido a los pobres, a las viudas y a los huérfanos el derecho de hacer segar sus campos 3 días antes que los de los demás. Les reconstruyen gratuitamente sus casas cuando están ruinosas. Así es aquel un país bendito de Dios. Durante todo un siglo de 100 años no ha habido allí un solo asesinato». En las aldeas cuyos habitantes eran perezosos decía: «Ved a los de Embrun. Si en tiempo de la recolección un padre de familia tiene a sus hijos en el ejército y a sus hijas sirviendo en la ciudad y está enfermo o impedido, el cura lo recomienda desde el púlpito a sus convecinos, y el domingo después de la misa todos los habitantes de la aldea, hombres, mujeres y niños, van al campo del pobre para hacerle su siega, y le traen la paja y el grano a sus trojes y graneros. A las familias divididas por cuestiones de dinero o de herencia solía decir: ved a los montañeses de Devolny, país tan agreste que en él no se oye a un ruiseñor en 50 años. Pues bien, cuando el padre muere en una familia, los hombres se van a buscar fortuna y dejan sus bienes a las muchachas, a fin de que éstas puedan encontrar marido. En las comarcas donde reinaba la manía de los litigios y donde los arrendatarios se arruinaban gastando en papel sellado, solía decir: mirad la buena gente del valle de Queirás. Son unas 3000 almas, pero viven como si aquello fuera una pequeña república. Allí no se conocen ni el juez ni el alguacil.
El alcalde lo arregla todo. Él reparte la contribución, tasa la cuota de cada uno a conciencia, juzga gratis las diferencias, dicta los fallos sin costas y se le obedece porque es un hombre justo entre los hombres sencillos. En las aldeas donde no había maestro de escuela les citaba también el ejemplo de los de Queirás. ¿Sabéis lo que hacen? Como un pequeño lugarejo de 15 o 20 casas no puede costear un maestro, tienen maestros de escuela pagados por todo el valle, los cuales recorren las aldeas pasando 8 días en esta, 10 en aquella y enseñando de este modo. Estos maestros van a las ferias, yo los he visto. Se les conoce por las plumas de escribir que llevan en los sombreros. Los que enseñan solo a leer llevan nada más que una pluma. Los que enseñan a leer, escribir y contar llevan 2 plumas. Los que además de esto enseñan el latín llevan 3 plumas. Estos son los sabios, pero qué vergüenza ser ignorantes. Imitad el ejemplo de los de Queirás. Hablaba así, grave y paternalmente. A falta de ejemplos inventaba parábolas. Iba derecho al fin que se proponía, con pocas frases y muchas imágenes, que era la elocuencia misma de Jesús, convencida y convincente. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Las obras parecidas a las palabras. Su conversación era afable y alegre. Acomodábase a la inteligencia de las 2 ancianas que pasaban la vida a su lado. Cuando reía, era su risa la de un escolar. La señora Magloire le llamaba siempre vuestra grandeza. Un día se levantó de su sillón y fue a la biblioteca a buscar un libro. Estaba éste en una de las tablas más altas del estante, y como el obispo era de corta estatura, no pudo alcanzarlo. Señora Magloire, dijo, traedme una silla, porque mi grandeza no alcanza a esa tabla. La condesa de Lô, parienta lejana suya, rara vez dejaba escapar la ocasión de enumerar en su presencia lo que ella llamaba las esperanzas de sus 3 hijos. Tenía varios ascendientes muy viejos, próximos a la muerte, de los cuales eran naturalmente sus hijos los herederos. El más joven debía recoger de una tía más de 100.000 libras de renta. El segundo debía heredar el título de duque de su tío, y el mayor debía suceder a su abuelo en la dignidad de senador. El obispo oía habitualmente en silencio estos candorosos y disculpables desahogos maternos. Una vez, sin embargo, se quedó más meditabundo que de costumbre, y en el momento en que la condesa de Lô renovaba los pormenores de todas sus futuras sucesiones y de todas sus esperanzas, el obispo la interrumpió con cierta impaciencia. Dios mío, primo, dijo la condesa, ¿en qué estáis pensando? Pienso, contestó el obispo, en una máxima singular, que es, creo, de San Agustín. Poned vuestra esperanza en aquel a quien nadie sucede. En otra ocasión, al recibir la esquela de defunción de un hidalgo del país, donde se veían en una ancha página, además de las dignidades del difunto, todas las calificaciones feudales y nobiliarias de todos sus parientes, ¡qué buenas espaldas tiene la muerte!, exclamó. ¡Qué admirable carga de títulos la hacen llevar alegremente! Y cuánto talento es menester que tengan los hombres para emplear así la tumba en la vanidad. A veces hacía uso de una sátira suave, que casi siempre envolvía un sentido serio. Durante una cuaresma llegó a D, un cura joven, el cual predicó en la catedral. Estuvo muy elocuente. El asunto de su sermón era la caridad. Invitó a los ricos a socorrer a los indigentes para evitar el infierno, que les pintó lo más espantoso que pudo, y para ganar el paraíso, que bosquejó adorable y encantador. Había en el auditorio un rico mercader, retirado de los negocios, un tanto usurero llamado Géborand, el cual había ganado 2 millones haciendo paños gruesos, bayetas y sargas. Monsieur Géborand no había dado en su vida una limosna a un desgraciado, pero desde este sermón se observó que daba todos los domingos 1/4 a las pobres y ancianas del atrio de la catedral. Eran 6 las que se debían repartir la caridad del mercader. Un día el obispo le vio dando una escasa limosna,
y dijo a su hermana con singular sonrisa: «Ahí tienes al señor Gévaudan, que compra un cuarto de paraíso». Cuando se trataba de la caridad, no retrocedía ni aun ante una negativa, y solía, en estas ocasiones, decir frases o palabras que hacían reflexionar. Una vez pedía para los pobres en una de las principales tertulias de la ciudad. Hallábase allí el marqués de Champtercier, viejo rico y avaro, el cual había encontrado medio de ser a la vez ultrarrealista y ultravolteriano. Es esta una variedad que ha existido. El obispo, al llegar a él, le tocó en el brazo. «Señor marqués», le dijo, «es menester que me deis algo». El marqués se volvió y le contestó bruscamente: «Monseñor, yo tengo mis pobres». «Dádmelos», le replicó el obispo. Un día en la catedral predicó este sermón: «Queridos hermanos míos, mis buenos amigos, hay en Francia 1.320.000 casas de aldeanos que no tienen más que 3 huecos, 1.817.000 que solo tienen 2, la puerta y una ventana, y 346.000 cabañas que no tiene más que una abertura, la puerta. Esto a consecuencia de una contribución que se llama de puertas y ventanas. Figuraos estas casucas habitadas por familias pobres, por mujeres ancianas, por niños, y considerad las calenturas y las enfermedades que padecerán. Ay, Dios dio el aire a los hombres, la ley se lo vende. No censuro la ley, pero bendigo a Dios. Y en el Isère, en el Var, en los 2 Alpes, altos y bajos, los aldeanos carecen hasta de carretillas, y tienen que transportar los abonos a cuestas, carecen de velas, y queman para alumbrarse teas y pedazos de cuerda empapados en alquitrán. Así pasa en todo el país alto del Delfinado. Amasan pan para 6 meses, y lo cuecen con boñiga seca de vaca. En invierno cortan este pan a hachazos, y lo tienen en agua 24 horas para poder comerlo. Hermanos míos, sed compasivos, y ved cuánto padecen otros en derredor vuestro». Habiendo nacido en Provenza, se había familiarizado fácilmente con todos los dialectos del mediodía de Francia, y los hablaba sin dificultad. Esto agradaba mucho al pueblo, y había contribuido bastante a ganarle las voluntades de la multitud. Hallábase en la cabaña o en medio de la montaña como si estuviera en su casa. Sabía decir las cosas más sublimes en los idiomas más vulgares, y hablando todas las lenguas se introducía en todas las almas. Por lo demás, era siempre el mismo para la alta sociedad que para la gente humilde del pueblo. No condenaba nada ni a nadie apresuradamente y sin tener en cuenta las circunstancias, y solía decir: «Veamos el camino por donde ha pasado la falta». Siendo un expecador, como se calificaba a sí mismo sonriendo, no tenía ninguna de las asperezas del rigorismo, y profesaba muy alto, sin cuidarse para nada del fruncimiento de cejas de los virtuosos intratables, una doctrina que podría resumirse en estas palabras: el hombre tiene sobre sí la carne, que es a la vez su carga y su tentación. La lleva y cede a ella. Debe vigilarla, contenerla, reprimirla. Mas si a pesar de sus esfuerzos cae, la falta así cometida es venial. Es una caída, pero caída sobre las rodillas, que puede transformarse y acabar en oración. Cuando veía que ciertas personas gritaban mucho y se indignaban pronto: «Hola», decía sonriendo, «parece que ese es un gran crimen que todo el mundo comete. Véase cómo los hipócritas asustados se apresuran a protestar y a ponerse a cubierto». Era indulgente para con las mujeres y los pobres, sobre quienes pesa con todo su peso la sociedad humana. Decía: «Las faltas de las mujeres, de los hijos, de los criados, de los débiles, de los pobres y de los ignorantes, son las faltas de los maridos, de los padres, de los amos, de los fuertes, de los ricos y de los sabios». Añadía también: «A los ignorantes enseñadles las más cosas que podáis. La sociedad es culpada de no dar la instrucción gratis. Ella es responsable de la oscuridad que con esto produce. Si una alma sumida en las tinieblas comete un pecado,
El culpado no es en realidad el que peca, sino el que no disipa las tinieblas. Como se ve, tenía un modo extraño y peculiar suyo de juzgar las cosas. Sospecho que lo había tomado del Evangelio. Un día oyó relatar en un salón una causa célebre que se estaba instruyendo y que muy pronto debía sentenciarse. Un infeliz, por amor a una mujer y al hijo que de ella tenía, y falto de todo recurso, había acuñado moneda falsa. En aquella época se castigaba aún este delito con pena de muerte. La mujer había sido presa al poner en circulación la primera moneda falsa fabricada por el hombre. Se la había preso, pero no había pruebas contra ella. Solo ella podía declarar contra su amante y perderle confesando. Negó. Siguió la causa. Se obstinó en negar. Al fiscal le ocurrió la idea de suponer una infidelidad del amante, y con fragmentos de cartas sabiamente combinados, consiguió persuadir a aquella desgraciada de que tenía una rival y de que aquel hombre la engañaba. Entonces, exasperada por los celos, denunció a su amante, y lo confesó todo, y todo lo probó. Aquel hombre estaba perdido. Próximamente iba a ser juzgado en Ais con su cómplice. Se refería el hecho y todo el mundo se extasiaba ante la habilidad del representante del Ministerio Público. Poniendo en juego los celos, había hecho aparecer la verdad por medio de la cólera y se iba a hacer justicia gracias al sentimiento de la venganza. El obispo oía todo esto en silencio. Cuando concluyó la relación, preguntó: ¿Dónde se juzgará a ese hombre y a esa mujer? En el tribunal de Asisias. Y replicó: ¿Y dónde juzgarán al fiscal? Sucedió en D una aventura trágica. Un hombre fue condenado a muerte por asesinato. Era un desventurado, no completamente ignorante, no del todo falto de instrucción, que había sido titiritero en las ferias y memorialista. Aquella causa metió mucho ruido en la ciudad. La víspera del día fijado para la ejecución del reo, el capellán de la cárcel cayó enfermo. Era menester un sacerdote para que asistiera al reo en sus últimos momentos. Se fue a buscar a un cura, el cual parece que rehusó asistirle diciendo que no le concernía aquello. Yo, dijo, nada tengo que ver con esa tarea, ni con ese saltimbanqui. También yo estoy enfermo. Además que ese no es mi lugar. Se refirió esta respuesta al obispo, que dijo: El señor cura tiene razón. Ese puesto no es el suyo, es el mío. Inmediatamente marchó a la cárcel. Bajó al calabozo del saltimbanqui, le llamó por su nombre, le dio la mano y le habló. Pasó todo el día a su lado, olvidando el alimento y el sueño, pidiendo a Dios por el alma del reo y pidiendo al reo por la suya propia. Le dijo las mejores verdades, que son las más sencillas. Fue padre, hermano, amigo, obispo solo para bendecir. Le enseñó todo, tranquilizándole y consolándole. Aquel hombre iba a morir desesperado. La muerte era para él un abismo. En pie y estremecido sobre el umbral lúgubre de la tumba, retrocedía horrorizado. No era bastante ignorante para ser absolutamente indiferente. Su sentencia, rápida y profunda sacudida, había en cierto modo roto acá y allá en torno suyo ese cercado que nos separa del misterio de las cosas y al cual llamamos vida. Miraba sin cesar fuera de este mundo por aquellas fatales brechas y sólo alcanzaba a ver tinieblas. El obispo le hizo ver una luz. Al día siguiente, cuando fueron a buscar al reo, el obispo estaba allí. Le siguió y se presentó a la vista del pueblo con su traje morado, con su cruz episcopal al cuello, al lado de aquel miserable amarrado y sujeto con cuerdas. Subió con él a la carreta y con él también subió al cadalso. El reo, taciturno y abatido la víspera, estaba animado y radiante, pero contrito. Sentía que su alma se había reconciliado y esperaba en Dios. El obispo le abrazó y en el momento en que la cuchilla iba a caer, le dijo: Aquel a quien el hombre mata, Dios le resucita. Aquel a quien sus hermanos repelen, lo acoge el Padre. Orad, creed,
entrad en la vida, el Padre está allí. Cuando bajó del cadalso había alguna cosa en su mirada que hizo que el pueblo le abriese calle. No se sabía qué era más de admirar en él, si su palidez o su serenidad. Al volver a aquella humilde habitación que él llamaba sonriendo su palacio, dijo a su hermana: acabo de oficiar de pontifical. Como las cosas más sublimes son por lo general las menos comprendidas, no faltó gente que, comentando la conducta del obispo, dijera que aquello era afectación, a bien que no fuese más que una palabra de salón. El pueblo, que nunca supone malicia en las acciones verdaderamente santas, quedó enternecido y admirado. En cuanto al obispo, la vista de la guillotina fue para él un golpe terrible, del cual tardó mucho tiempo en reponerse. En efecto, el patíbulo, cuando está ante nuestros ojos levantado, en pie, derecho, tiene algo que alucina. Se puede abrigar cierta indiferencia hacia la pena de muerte, no pronunciarse ni en pro ni en contra, no decir que sí ni que no, mientras no se ha visto una guillotina, pero si se llega a encontrar una, la sacudida es violenta. Es menester decidirse y tomar partido en pro o en contra de ella. Los unos admiran, como de Maistre, los otros execran, como Beccaria. La guillotina es la concreción de la ley. Se llama vindicta. No es neutral, ni os permite que lo seáis tampoco. Quien llega a divisarla se estremece con el más misterioso de los estremecimientos. Todas las cuestiones sociales alzan sus interrogantes en torno de aquella cuchilla. El cadalso es una visión, no es un tablado, ni una máquina, ni un mecanismo inerte de madera, de hierro y de cuerdas. Parece que es una especie de ser que tiene no sé qué sombría iniciativa. Se diría que aquellos andamios ven, que aquella máquina oye, que aquel mecanismo comprende, que aquella madera, aquel hierro y aquellas cuerdas tienen voluntad. En la horrible meditación en que aquella vista sume al alma, el patíbulo aparece terrible y como teniendo conciencia de lo que hace. El patíbulo es el cómplice del verdugo. Devora, come carne, bebe sangre. El patíbulo es una especie de monstruo fabricado por el juez y por el carpintero, un espectro que parece vivir de una especie de vida espantosa, hecha y amasada con todas las muertes que ha dado. Así la impresión fue horrible y profunda. Al siguiente día de la ejecución y aun muchos días después, el obispo estuvo abatido. Habíase desvanecido la serenidad casi violenta del fatal momento, y el fantasma de la justicia social le asediaba. Él, que de ordinario recababa de todas sus acciones una satisfacción tan pura, parecía como que se acusaba en esta, como que le causaba pesar el haberla llevado a cabo. A intervalos hablaba consigo mismo y murmuraba a media voz lúgubres monólogos. Véase uno que su hermana oyó y recogió una noche. No creía que esto fuese tan monstruoso. ¿Acaso es una falta absorberse en la ley divina hasta el punto de no acordarse de la ley humana? Solo a Dios pertenece la muerte. ¿Con qué derecho tocan los hombres a esta cosa desconocida? Con el tiempo estas impresiones se atenuaron y acaso se borraron del todo. Sin embargo, se observó que desde entonces el obispo evitaba pasar por la plaza de las ejecuciones. A cualquier hora se podía llamar a Monsieur Myriel a la cabecera de los enfermos y de los moribundos. No ignoraba que aquel era su mayor deber y su mayor tarea. Las viudas y huérfanos no necesitaban llamarle, iba él mismo. Sabía sentarse y callar largas horas al lado del hombre que había perdido a la mujer que amaba, o de la madre que había perdido a su hijo, y así como sabía el momento de callar, conocía también el instante en que debía hablar. Oh, qué admirable consolador. No trataba de borrar el dolor con el olvido, sino de agrandarlo y dignificarlo por la esperanza. Decía: cuidado con la manera con que recordáis a los muertos. No penséis en lo que se pudre. Mirad fijamente, con atención, y veréis la viva luz de vuestro amado difunto allá en el fondo del cielo. Sabía aconsejar y tranquilizar al hombre desesperado, señalando con el dedo al hombre resignado y transformar el dolor que mira una fosa
enseñándole el dolor que mira a una estrella. Fin del capítulo cuarto. Capítulo quinto de Los Miserables, de Víctor Hugo. De cómo Monseñor Bienvenido hacía durar demasiado tiempo sus sotanas. La vida privada de Monsieur Myriel estaba llena de los mismos pensamientos que su vida pública. Para quien hubiera podido verla de cerca, hubiera sido un espectáculo grave y sublime aquella pobreza voluntaria en que vivía el obispo de D. Como todos los ancianos y como la mayor parte de los pensadores, dormía poco. Este sueño, aunque corto, era profundo. Por la mañana oraba durante 1 hora, después decía su misa, bien en la catedral, bien en su casa. Dicha la misa, se desayunaba con pan de centeno mojado en la leche de sus vacas. Después trabajaba. Un obispo es un hombre muy ocupado. Es preciso que reciba todos los días al secretario del obispado, que de ordinario es un canónigo, y casi todos los días a sus grandes vicarios. Tenía congregaciones que inspeccionar, privilegios que conceder, toda una librería eclesiástica que examinar, libros de misa, catecismos, semanas santas, etc., pastorales que escribir, predicaciones que autorizar, curas y alcaldes a quienes poner de acuerdo, la correspondencia clerical y la correspondencia administrativa, por una parte el Estado, por otra la Santa Sede, en fin, 1000 negocios. El tiempo que le dejaban libre estos y sus oficios y su breviario lo dedicaba primero a los necesitados, a los enfermos y a los afligidos, y el que éstos le dejaban vacante lo destinaba al trabajo. Tan pronto escardaba, sembraba o regaba en su jardín, como leía o escribía. Solo usaba de una palabra para designar estas 2 clases de trabajo. Llamábalo jardinear. El espíritu es también un jardín, decía. Hacia el mediodía, cuando hacía buen tiempo, salía y paseaba a pie por el campo o la ciudad, entrando frecuentemente en las habitaciones pobres. Se le veía ir solo, ensimismado, con los ojos bajos, apoyado en un gran bastón, vestido con su traje morado, bien entretelado y bien caliente, calzado con medias moradas y zapatos gruesos, y cubierto con un sombrero chato que dejaba caer por sus 3 puntas 3 borlas de oro de gruesos canelones. Donde quiera que aparecía había fiesta. Hubiérase dicho que su paso esparcía por donde iba luz y animación. Los niños y los ancianos salían al cancel de sus puertas para ver al obispo como para tomar el sol. Bendecía y le bendecían. A cualquiera que necesitaba algo se le indicaba la casa del obispo. Deteníase acá y allá. Hablaba a los chicos y a las niñas y sonreía a las madres. Visitaba a los pobres mientras tenía dinero, y cuando éste se le acababa, visitaba a los ricos. Como hacía durar sus sotanas mucho tiempo y no quería que nadie lo notase, nunca se presentaba en público sino con su traje de obispo, lo cual en verano le molestaba un poco. Cuando volvía de paseo, comía. La comida se parecía al almuerzo. Por la noche, a las 8:30, cenaba con su hermana, y la señora Magloire le servía a la mesa. Nada más frugal que la cena. Sin embargo, si el obispo tenía convidado a alguno de sus curas, la señora Magloire aprovechaba la ocasión para servir a su ilustrísima algún excelente pescado de los lagos o alguna caza fina de la montaña. Todo cura era un pretexto para una buena cena. El obispo dejaba hacer. Fuera de estos casos, su ordinario se componía de algunas legumbres cocidas en agua y de unas sopas de aceite. Así se decía en la ciudad: cuando el obispo no tiene mesa de cura, tiene mesa de trapista. Después de cenar, hablaba durante media hora con la señorita Baptistina y con la señora Magloire. Después se marchaba a su cuarto, y allí o escribía en hojas sueltas o en las márgenes de algún libro en folio. Era literato y aún un poco erudito. Dejó 5 o 6 manuscritos muy curiosos, entre otros una disertación sobre el versículo del Génesis. En el principio, el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Confrontóle con 3 textos. El versículo árabe que dice: los vientos de Dios soplaban. Flavio Josefo que dice:
Un viento de lo alto se precipitaba sobre la tierra, y por último sobre la paráfrasis caldaica de Onkelos que expresa: un viento procedente de Dios soplaba sobre la superficie de las aguas. En otra disertación examina las obras teológicas de Hugo, obispo de Ptolemaida, ascendiente del que escribe este libro, y establecía que a este obispo debían atribuirse los diversos opúsculos publicados en el último siglo bajo el seudónimo de Barlécourt. A veces, en medio de una lectura, fuera el que quisiera el libro que tenía entre manos, caía de repente en una profunda meditación de la que no salía sino para escribir algunas líneas en las márgenes del mismo volumen. Frecuentemente estas líneas no tenían relación ninguna con el libro que las contenía. Tenemos a la vista una nota escrita por él en la margen de un incuarto titulado Correspondencia de Lord Germain con los generales Clinton, Cornwallis y los almirantes de la estación de América. En Versalles, librería de Poinsot, y en París, librería de Pissot, muelle de los Agustinos. Véase esta nota. Oh, vos, ¿quién sois? El eclesiastés os llama todopoderoso. Los macabeos os nombran creador. La epístola a los efesios os llama libertad. Baruch os nombra inmensidad. Los salmos os llaman sabiduría y verdad. Juan os llama luz. Los reyes os nombran Señor. El Éxodo os apellida providencia, el Levítico santidad, Esdras justicia, la creación os llama Dios, el hombre os llama Padre, pero Salomón os llama misericordia, y este es el más bello de vuestros nombres. Hacia las 9 de la noche se retiraban las mujeres y subían al piso principal, donde tenían sus habitaciones, dejándole hasta la mañana siguiente solo en el piso bajo. Aquí es necesario que demos una idea exacta de la casa de su ilustrísima el obispo de D. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 de Los Miserables de Víctor Hugo. ¿Por quién hacía guardar su casa? Ya hemos dicho que la casa que habitaba se componía de 2 pisos solamente, bajo y principal. En el bajo había 3 piezas, otras 3 en el principal, encima un desván, y detrás de la casa un jardín. Las 2 mujeres ocupaban el principal, el obispo habitaba el bajo. La primera pieza que daba a la calle le servía de comedor, la segunda de dormitorio y de oratorio la tercera. No se podía salir del oratorio sin pasar por la alcoba, ni salir de ésta sin pasar por el comedor. En el fondo del oratorio había una alcoba cerrada con una cama para cuando iba algún huésped. El obispo solía ofrecer esta cama a los curas de aldea, cuyos negocios o las necesidades de la parroquia les llevaban a D. La botica del hospital, pequeño edificio añadido a la casa y tomado del jardín, había sido transformada en cocina y en despensa. Había además en el jardín un establo que era la antigua cocina del hospicio y donde el obispo tenía 2 vacas. Fuera la que quisiera la cantidad de leche que éstas dieran, enviaba invariablemente todas las mañanas la mitad a los enfermos del hospital. Pago mi diezmo, decía. La habitación era bastante grande y bastante difícil de caldear en la estación fría. Como en D la leña estaba muy cara, había imaginado hacer en el establo de las vacas una separación cerrada con tablas. Allí pasaba las veladas en la época de los grandes fríos, y por eso la llamaba su salón de invierno. No había en este salón de invierno, como en el comedor, otros muebles más que una mesa de madera blanca cuadrada y 4 sillas de paja. El comedor estaba adornado con un antiguo aparador pintado de color de rosa al óleo. Otro aparador semejante a este y convenientemente revestido de mantelillos blancos y de falsos encajes servía de altar y adornaba el oratorio del obispo. Sus penitentes ricos y las mujeres devotas de D habían abierto frecuentemente entre sí suscripciones para costear un altar nuevo para el oratorio de su ilustrísima, pero éste, cada vez que había cogido el dinero necesario para la obra, lo había dado a los pobres. El más bello altar, decía, es el alma de un infeliz consolado en su infortunio y que da gracias a Dios.
Había en su oratorio 2 reclinatorios de paja y en la alcoba un sillón de brazos también de paja. Cuando, por casualidad, recibía la visita de 8 o 10 personas a la vez, el prefecto, el general y la plana mayor de la guarnición o algunos discípulos del seminario, era menester ir a buscar al establo las sillas del salón de invierno, al oratorio los reclinatorios y el sillón a la alcoba. De este modo se podían reunir hasta 11 asientos para las visitas. A cada una de estas que llegaba se desamueblaba una pieza. Sucedía a veces que las visitas eran 12. Entonces el obispo disimulaba las dificultades de su situación, manteniéndose en pie delante de la chimenea si era en invierno o paseándose por el jardín si era en verano. Había también en la alcoba cerrada una silla, pero además de faltarle casi el asiento, solo tenía 3 pies, lo cual la impedía servir como no fuese apoyada contra la pared. La señorita Baptistina tenía también en su habitación una gran butaca de las llamadas bergère, cuya madera había estado dorada en otro tiempo y que estaba forrada de tela pequín floreada. Pero había sido menester subirla al primer piso por el balcón, porque la escalera era demasiado estrecha y no se podía contar con ella en los casos de apuro. La ambición de la señorita Baptistina hubiera sido poder comprar una sillería de salón de terciopelo de utrecht amarillo con flores y un canapé de caoba de forma de cuello de cisne. Pero esto hubiera costado por lo menos 500 francos, y habiendo visto que no había llegado a economizar para este objeto sino unos 42 francos y medio en 5 años, había concluido por renunciar a este deseo. ¿Quién es el que consigue realizar su ideal? No es posible figurarse nada más sencillo que el dormitorio del obispo. Una puerta-ventana que daba al jardín, enfrente la cama, una cama como las del hospital, con colcha de sarga verde. En la sombra que proyectaba la cama, detrás de una cortina, los utensilios de tocador, revelando todavía los antiguos hábitos elegantes del hombre de mundo. 2 puertas, una cerca de la chimenea que daba paso al oratorio, otra cerca de la biblioteca que daba al comedor. La biblioteca era un armario grande con puertas vidrieras, lleno de libros. La chimenea era de madera, pero pintada imitando a mármol, habitualmente sin fuego. En ella se veían un par de morillos de hierro adornados con 2 vasos con guirnaldas y canelones, en otro tiempo plateados, lo cual era una especie de lujo episcopal. Encima de la chimenea un crucifijo de cobre, que en su tiempo había estado plateado como los morillos, estaba clavado sobre terciopelo negro algo raído y colocado en un cuadro de madera que había sido dorada. Cerca de la puerta-ventana había una gran mesa con un tintero, cargada de una masa confusa de papeles y gruesos libros. Delante de la mesa el sillón de paja, delante de la cama un reclinatorio tomado de la capilla u oratorio del obispo. 2 retratos en marcos ovalados estaban colgados en la pared entrambos lados de la cama. Pequeñas inscripciones doradas sobre el fondo oscuro del lienzo al lado de las figuras indicaban que los retratos representaban el uno al abad de Chaliot, obispo de San Claudio, y el otro al abad Tourteau, vicario general de Ast, abad de Grand-Champ, de la orden del Císter, diócesis de Chartres. Al suceder el obispo en este cuarto a los enfermos del hospital, había hallado allí aquellos 2 retratos y los había dejado donde estaban. Eran sacerdotes y probablemente donatarios, 2 motivos para que él los respetase. Todo lo que se sabía de aquellos 2 personajes era que habían sido nombrados por el rey, el uno para un obispado y el otro para un beneficio en el mismo día, esto es, el 27 de abril de 1785. Habiendo descolgado los cuadros la señora Magloire para quitarles el polvo, el obispo había hallado esta particularidad escrita con una tinta blanquecina en un pequeño pedazo de papel amarillo ya por el tiempo, pegado con 4 obleas detrás del retrato del abad de Grand-Champ. Cubría la ventana una antigua cortina de una tela gruesa de lana, que había llegado a ser tan vieja que para evitar el gasto de una nueva, la señora Magloire tuvo que hacerla una gran costura en medio en forma de cruz.
El obispo lo hacía notar con frecuencia, diciendo que sentaba muy bien aquella cruz en la cortina. Todos los cuartos de la casa, lo mismo del piso bajo que del principal, sin excepción, estaban blanqueados con cal a la manera y moda de cuartel u hospital. Sin embargo, en los últimos años, la señora Magloire halló, como más adelante se verá, bajo el enlucido, pinturas que adornaban la habitación de la señorita Baptistina. Antes de ser hospital, aquella casa había sido locutorio del pueblo. De aquí provenía aquel adorno. Los cuartos estaban enlosados con baldosas encarnadas que se aljofifaban todas las semanas, y delante de todas las camas había una esterilla de junco. Por lo demás, la casa cuidada por dos mujeres respiraba de un extremo al otro una exquisita limpieza. Era el único lujo que el obispo se permitía. De él decía: esto no les quita nada a los pobres. Menester es confesar, sin embargo, que le quedaban de lo que en otro tiempo había poseído 6 cubiertos de plata y un cucharón que la señora Magloire miraba con cierta satisfacción todos los días relucir espléndidamente sobre el blanco mantel de gruesa tela. Y como procuramos pintar aquí al obispo de D tal cual era, debemos añadir que más de una vez le había sucedido decir: renunciaría difícilmente a comer con cubiertos que no fueran de plata. A estas alhajas deben añadirse 2 grandes candeleros de plata maciza que eran herencia de una tía segunda. Aquellos candeleros sostenían 2 velas de cera, y de ordinario figuraban sobre la chimenea del obispo. Cuando había convidado a cenar, la señora Magloire encendía las 2 velas y ponía los 2 candeleros en la mesa. A la cabecera de la cama, en el cuarto mismo del obispo, había un pequeño cajón en el que la señora Magloire guardaba todas las noches los 6 cubiertos de plata y el cucharón. Debemos añadir que nunca quitaba la llave. El jardín, un poco estropeado por las construcciones bastante feas de que ya hemos hablado, se componía de 4 calles en cruz que irradiaban de un pozo que había en el centro. Otra calle daba la vuelta a todo él y se prolongaba a lo largo de la blanca pared que le servía de cercado. Estas calles dejaban entre sí 4 o 5 cuadros separados por una hilera de césped. En 3 de ellos, la señora Magloire cultivaba legumbres. En el cuarto, el obispo había sembrado flores. Aquí y allí crecían algunos árboles frutales. Una vez la señora Magloire dijo a su ilustrísima con cierta dulce malicia: monseñor, vos que sacáis partido de todo, tenéis ahí un cuadro de tierra inútil. Más valdría que eso produjera frutos que no flores. Señora Magloire, respondió el obispo, os engañáis. Lo bello vale tanto como lo útil. Y añadió después de una pausa: tal vez más. Aquel cuadro, compuesto de 3 o 4 platabandas, ocupaba al obispo casi tanto como sus libros. Pasaba allí gustosamente 1 o 2 horas, cortando, escardando, abriendo aquí y allí agujeros en la tierra y poniendo en ellos semillas. No era tan hostil a los insectos como lo hubiera deseado un jardinero. Por lo demás, no tenía ninguna pretensión de botánico. Desconocía los grupos y el solidismo. No trataba en manera alguna de decidir entre Tournefort y el método natural. No tomaba partido ni por las utrículas contra los cotiledones, ni por Jussieu contra Linneo. No estudiaba las plantas, le gustaban las flores. Respetaba mucho a los sabios, respetaba todavía más a los ignorantes, y sin faltar nunca a ninguno de estos 2 respetos, regaba sus platabandas todas las noches de verano con una regadera de hoja de lata pintada de verde. No había en la casa una puerta siquiera que cerrase con llave. La del comedor, que como ya hemos dicho, daba a la plaza de la catedral, había estado en otro tiempo pertrechada de cerraduras y cerrojos, como la de una cárcel. El obispo hizo quitar todos aquellos hierros y la puerta, así de día como de noche, sólo quedaba cerrada con un simple pestillo. El primer recién llegado, fuera la hora que quisiera, no tenía que hacer más que levantarlo y entrar. Al principio las 2 mujeres se habían asustado bastante al ver que la puerta no quedaba nunca cerrada, pero el obispo les dijo:
Si queréis, poned cerrojos a las puertas de vuestras habitaciones. Y al fin acabaron por participar de la confianza de su ilustrísima, o aparentar al menos que la tenían. Solo a la señora Magloire le asaltaban de cuando en cuando ciertos temores. Por lo que hace al obispo, puede verse su pensamiento explicado en estas 3 líneas escritas por él al margen de una Biblia. La diferencia entre la puerta del médico y la del sacerdote es que la puerta del médico no debe nunca estar cerrada y la del sacerdote debe estar siempre abierta. En otro libro titulado Filosofía de la ciencia médica había escrito esta otra nota. ¿Acaso yo no soy médico como ellos? También yo tengo mis enfermos. En primer lugar, todos los suyos, que ellos llaman pacientes. Luego los míos, que yo llamo desgraciados. En otra parte había escrito: no preguntéis su nombre a quien os pide asilo. Precisamente quien más necesidad tiene de asilo es el que tiene más dificultad en decir su nombre. Sucedió que a un digno cura, no sé si fue el de Couloubroux o el de Pompierry, se le ocurrió preguntarle un día, probablemente por instigación de la señora Magloire, si estaba seguro de no cometer hasta cierto punto una imprudencia, dejando día y noche su puerta abierta a disposición del primero que quisiera entrar. Y si, en fin, no temía que sucediera una desgracia en una casa tan mal guardada. El obispo le tocó en el hombro con blandura y gravedad, y le dijo: Nisi dominus custodierit domum, invanum vigilant qui custodium eam. Después pasó a hablar de otra cosa. Solía decir con cierta frecuencia: hay el valor del sacerdote como hay el valor del coronel de dragones, solamente que el nuestro debe ser tranquilo. Fin del capítulo 6. Capítulo 7 de Los Miserables de Víctor Hugo. Cravatte. Aquí tiene su lugar natural un hecho que no debemos omitir, porque es de los que mejor dan a conocer la clase de hombre que era su ilustrísima el obispo de D. Después de la destrucción de la banda de Gaspar Bés, que había infestado las gargantas de Ollioules, uno de sus tenientes, llamado Cravatte, se refugió en la montaña. Ocultóse algún tiempo con sus bandidos, restos de la tropa de Gaspar Bés, en el condado de Niza. Después pasó al Piamonte y luego volvió de pronto a reaparecer en Francia por el lado de Barcelonnette. Viósele primero en Jussieu y posteriormente en Tuiles. Ocultóse en las cavernas de Lluc de l'Aigle y de allí, descendiendo hacia las cabañas y aldeas, por los barrancos de Loubey y de Louvellet, llegó hasta Embrun, penetró una noche en la catedral y robó la sacristía. Sus latrocinios desolaban el país. Lanzóse en su persecución la gendarmería, pero en vano. Se escapaba siempre, y algunas veces resistía a viva fuerza. Era un audaz miserable. En medio del temor que suscitaba, llegó el obispo, que iba a hacer su visita a Chastelar. El alcalde salió a recibirle y le suplicó que se volviese. Cravatte era dueño de la montaña hasta el Arche y aún más allá. Había peligro en andar por allí aún con escolta. Era exponer inútilmente 3 o 4 gendarmes. Siendo así, dijo el obispo, iré sin escolta. ¿Pensáis en eso, monseñor?, exclamó el alcalde. Y tanto que no quiero que venga conmigo ningún gendarme y que pienso marchar dentro de una hora. ¿Marchar? Marchar. ¿Solo? ¿Solo? Monseñor, no haréis lo que decís. Hay allá en la montaña, replicó el obispo, una pequeña feligresía, tan grande casi como la palma de mi mano, la cual no he visitado hace 3 años. Son grandes amigos míos aquellos buenos y honrados pastores. De cada 30 cabras que guardan, una es suya. Hacen muy bonitos cordones de lana de diversos colores y tocan los aires de sus montañas en unos pequeños pitos con 6 agujeros. Necesitan que de cuando en cuando se les hable del buen Dios. ¿Qué dirían de un obispo que tuviese miedo? ¿Qué dirían de mí si no fuese por allá? Pero, monseñor, ¿y los ladrones? Calle, dijo el obispo, ahora caigo. Tenéis razón. Puedo encontrarlos, y ellos también deben necesitar que se les hable de Dios. Monseñor,
Esa gente es una banda de forajidos, un rebaño de lobos. Señor alcalde, precisamente de ese rebaño es de quien acaso Jesús me hizo pastor. ¿Quién sabe cuáles son las miras de la providencia? Monseñor, os robarán. Nada tengo. Os matarán. ¿A un pobre y anciano sacerdote que pasa la vida mascullando sus rezos? ¿Para qué? Oh, Dios mío, si llegáis a encontrarlos. Les pediré limosna para mis pobres. Monseñor, no vayáis. En nombre del cielo, no expongáis vuestra vida. Señor alcalde, dijo el obispo, no es más que eso. No vivo ni estoy en el mundo para guardar mi vida, sino para guardar las almas. Fue preciso acceder a su voluntad y se marchó acompañado solamente de un niño que se ofreció a servirle de guía. Su obstinación metió ruido en el país y causó no poco susto. No quiso llevar consigo ni a su hermana ni a la señora Magloire. Atravesó la montaña en una mula, a nadie encontró y llegó sano y salvo al territorio de sus buenos amigos, los pastores. Permaneció allí 15 días predicando, administrando, enseñando y moralizando. Cuando se acercó el día de su marcha, resolvió cantar pontificalmente un Te Deum. Habló de ello al cura, pero ¿qué hacer careciendo de ornamentos episcopales? No se podía proporcionarle más que el servicio de una mala sacristía de aldea y algunas viejas casullas de Damasco muy usadas y adornadas con galones falsos. Bah, dijo el obispo, no nos apuremos. Señor cura, anunciad desde el púlpito nuestro Te Deum. Ya se arreglará. Buscáronse ornamentos en las iglesias de los alrededores. Todas las magnificencias de aquellas humildes parroquias no hubieran bastado para vestir convenientemente a un chantre de una catedral. Hallábanse sin saber cómo salir del paso cuando 2 hombres desconocidos, montados en sendos caballos, llevaron y dejaron en casa del cura un gran cajón para el obispo. Abrióse éste y se vio que contenía una capa de tisú de oro, una mitra adornada de diamantes, una cruz arzobispal, un magnífico báculo y todas las vestiduras episcopales robadas un mes antes en la iglesia de Nuestra Señora de Embrun. En la caja había también un papel en el cual estaban escritas las siguientes palabras: Cravat a Monseñor Bienvenido. Cuando yo decía que esto se arreglaría, exclamó el obispo. Después añadió sonriendo: a quien se contenta con la sobrepelliz de un cura, Dios le envía una capa arzobispal. Monseñor, murmuró el cura meneando la cabeza, ¿Dios o el diablo? El obispo miró fijamente al cura y replicó con autoridad: Dios. Cuando volvió al Chastelar, en todo lo largo del camino salía la gente a verle por curiosidad. En el presbiterio halló a la señorita Baptistina y a la señora Magloire que le estaban esperando y dijo a su hermana: ¿Tenía o no tenía yo razón? El pobre sacerdote fue a ver a los pobres montañeses con las manos vacías y vuelve con ellas llenas. Marché llevando solo mi esperanza puesta en Dios y vuelvo trayendo el tesoro de una catedral. Por la noche antes de acostarse volvió a decir: no temamos nunca ni a los ladrones ni a los asesinos. Esos son los peligros exteriores, los pequeños peligros. Temámonos a nosotros mismos. Las preocupaciones, esas son los ladrones. Los vicios, esos son los asesinos. Los grandes peligros existen dentro de nosotros. ¿Qué importa lo que amenaza a nuestra cabeza o a nuestra bolsa? Pensemos con preferencia en lo que amenaza a nuestra alma. Después, volviéndose a su hermana, dijo: hermana mía, nunca por parte del sacerdote debe tomarse precaución alguna contra el prójimo. Lo que el prójimo hace, Dios lo permite. Limitémonos a rogar a Dios cuando creamos que nos amenaza un peligro. Roguémosle, pidámosle, no por nosotros, sino por nuestro hermano que va a caer en falta por causa nuestra. Fuera de esto, eran muy raros los acontecimientos en su existencia. Referimos los que sabemos, pero de ordinario pasaba la vida haciendo siempre las mismas cosas en los mismos momentos.
Un mes de un año suyo se parecía a una hora de uno de sus días. Respecto de lo que fue del tesoro de la catedral de Embrun, se nos causaría algún embarazo preguntándonos por él. Componíase de muy buenas cosas, muy tentadoras y muy buenas de emplear en provecho de los desgraciados. Robadas ya lo habían sido. La mitad, pues, de la aventura estaba cumplida. Solo faltaba hacer cambiar de dirección al robo y encaminarle hacia el lado de los pobres. Nada, por lo demás, podemos afirmar respecto de este asunto. Solamente añadiremos que entre los papeles del obispo se halló una nota muy oscura, que acaso se refería a este negocio y que estaba concebida poco más o menos en los siguientes términos. La cuestión está en saber si esto debe volver a la catedral o al hospital. Fin del capítulo 7. Capítulo 8 de Los Miserables de Víctor Hugo. Filosofar después de beber. El senador de quien más arriba hemos hablado era un hombre entendido que había hecho su carrera siguiendo un camino tanto más derecho cuanto que para nada se había cuidado de esos obstáculos que dificultan o embarazan y que se llaman conciencia, fe jurada, justicia, deber. Siempre había marchado recto a su objeto, sin separarse una sola vez de la línea de su adelantamiento y de su interés. Era un antiguo procurador, blando por sus triunfos, no mal hombre del todo, que hacía cuantos pequeños favores podía a sus hijos, a sus yernos, a sus parientes y aun a sus amigos, y que habiendo aprovechado el buen lado de la vida, las buenas ocasiones, las buenas utilidades, parecíale tonto y bestia lo demás. Tenía ingenio y era suficientemente instruido para creerse discípulo de Epicuro, no siendo en realidad más que un producto de Pigault-Lebrun. Reíase buena y agradablemente de las cosas infinitas y eternas y de las salidas del buen obispo. A veces, con cierta amable autoridad, reíase ante el mismo Monsieur Myriel que le escuchaba. No sé en qué ceremonia semioficial el conde que era el senador de quien hablamos y Monsieur Myriel comieron juntos en la casa del prefecto. A los postres el senador, un tanto alegre, aunque siempre digno, exclamó: «Pardiez, señor obispo, hablemos. Rara vez se ven un senador y un obispo sin mirarse de reojo. Somos dos augures. Voy a haceros una confesión. Yo tengo mi filosofía particular». «Y hacéis bien», respondió el obispo. «Filosofar o acostarse, todo es lo mismo. Vos descansáis en lecho de púrpura, señor senador». El senador alentado continuó: «Bah, seamos buenos chicos». «O buenos diablos», dijo el obispo. «Os declaro», añadió el senador, «que el marqués de Argens, Piron, Hobbes y Monsieur Naigeon no son para mí unos bergantes. Tengo en mi biblioteca a todos estos filósofos encuadernados con canto dorado». «Como vos mismo, señor conde», interrumpió el obispo. El senador prosiguió: «Aborrezco a Diderot. Es un ideólogo, un declamador y un revolucionario, en el fondo creyente en Dios y más mojigato que Voltaire. Voltaire se burló de Needham e hizo mal, porque las anguilas de Needham prueban que Dios es inútil. Una gota de vinagre en una cucharada de masa de harina suple el fiat lux. Suponed que la gota es más grande y la cucharada mucho más grande también y tendréis el mundo. El hombre es la anguila. Y entonces, ¿para qué el Padre Eterno? Señor obispo, la hipótesis Jehová me fatiga. Solo sirve para producir personas flacas que piensan hueco. Abajo ese gran todo que me fastidia. Viva cero que me deja tranquilo. De vos a mí, y para decirlo todo, y para confesarme con mi pastor como conviene, os confieso que no soy tonto. Yo no puedo volverme loco con vuestro Jesús, que predica en todas partes la pobreza y el sacrificio. Consejo de avaro a desarrapados. Pobreza. ¿Por qué? Sacrificio. ¿Para qué? Nunca he visto que un lobo se inmole por la felicidad de otro lobo. Permanezcamos, pues, dentro del orden de la naturaleza. Nos hallamos en la cúspide. Tengamos una filosofía superior a la de otros. ¿De qué sirve estar en lo alto
si no se alcanza a ver más lejos que la punta de la nariz de los demás. Vivamos alegremente, la vida es todo. Que el hombre tiene otro porvenir en otra parte, allá arriba, allá abajo, donde quiera. Yo no creo una palabra de todo eso. Ah, se me recomienda la pobreza y el sacrificio, y por tanto debo tener mucho cuidado con todo lo que hago. Y es menester también que me rompa la cabeza sobre el bien y sobre el mal, sobre lo justo y lo injusto, sobre el fas y sobre el nefas. ¿Por qué? ¿Por qué tendré que dar cuenta de mis acciones? ¿Cuándo? Después de mi muerte. Vaya un buen sueño. Bah, después de muerto que me pinchen ratas. Haced que una mano de sombra coja un puñado de ceniza. Hablemos verdad nosotros que somos los iniciados, que hemos levantado el velo de Isis. No hay bien ni mal, no hay más que vegetación. Busquemos la realidad, profundicemos, penetremos en el fondo. ¿Qué diablo? Es menester ventear la verdad, minar bajo tierra y apoderarse de ella. Y cuando la tenéis, entonces sí que sois fuerte y os reís de todo. Yo soy cuadrado por la base, señor obispo. La inmortalidad del alma es una ridícula paradoja. Oh, promesa encantadora, fiad en ella. Vaya un billete de banco que tiene Adán. Si es alma, será ángel. Tendrá alas azules en los omoplatos. Argüidme, pues. ¿No es Tertuliano quien dice que los bienaventurados irán de un astro a otro? Bueno, quiere decir que serán las langostas de las estrellas, y después verán a Dios. ¡Ja, ja, ja! No son malas tonterías todos esos paraísos. Dios es una patarata, monstruo. Yo no diré esto en el Monitor, pardiez, pero lo cuchicheo entre amigos, inter pocula. Sacrificar la tierra al paraíso es lo mismo que dejar la presa por la sombra, lo cierto por lo dudoso. Ser burlado por lo infinito. Ca, no soy tan bestia. Soy nada. Me llamo el señor condenada, senador. ¿Era antes de mi nacimiento? No. ¿Seré después de mi muerte? No. ¿Qué soy, pues? Un poco de polvo agregado y constituido en un organismo. ¿Qué tengo que hacer en la tierra? La elección es mía. ¿Padecer o gozar? ¿A dónde me conducirá el padecimiento? A la nada. Pero habré padecido. ¿A dónde me conducirá el goce? A la nada. Pero habré gozado. Mi elección está hecha. Es menester comer o ser comido. Comamos. Más vale ser diente que la hierba. Tal es mi sabiduría. Después de esto ande cada cual como le plazca. El sepulturero allí, el panteón para nosotros. Todo cae en la gran fosa. Fin, finis, liquidación total. Este es el sitio donde todo acaba. La muerte está muerta, creedme. Si hay alguien que tenga algo que decirme sobre esto, desde ahora me río de él. Cuentos de chicos, el bu para los niños, Jehová para los hombres. No, nuestro mañana es la noche. Detrás de la tumba no hay más que nadas iguales. Hayáis sido Surdanápalo o Vicente de Paúl, lo mismo da. Esto es lo cierto. Vivid, pues, sobre todo, vivid. En verdad os lo digo, señor obispo, yo tengo mi filosofía y mis filósofos. Yo no me dejo engatusar por todas esas consejas. Por lo demás, a los que van con las piernas al aire, a la canalla, a los miserables, les hace falta algo. Engullan, pues, las leyendas, las quimeras, el alma, la inmortalidad, el paraíso, las estrellas. Que más que en eso, que lo coman con su pan seco. Quien no tiene nada, tiene al buen Dios. Es lo menos que puede tener. Yo no me opondré a ello, pero guardo para mí a Monsieur Neyon. El buen Dios es bueno para el pueblo. El obispo batió las palmas. Eso es lo que se llama hablar, exclamó. ¡Qué excelente, qué maravilloso es ese materialismo! ¡Ja! No todo el que quiere lo tiene. Cuando se posee no es uno un juguete de nadie. No se deja uno desterrar bestialmente como Catón, ni lapidar como San Esteban, ni quemar vivo como Juana de Arco. Los que han conseguido procurarse ese materialismo admirable tienen la alegría de sentirse irresponsables y de pensar que pueden devorarlo todo sin inquietud. Los cargos, las sinecuras, las dignidades, el poder bien o mal adquirido, las palinodias lucrativas, las traiciones útiles, las sabrosas capitulaciones de la conciencia
y que bajarán a la tumba hecha ya la digestión. ¡Qué cosa tan agradable! No digo esto por vos, señor senador. Sin embargo, me es imposible no felicitaros. Vosotros, los grandes señores, tenéis, como habéis dicho, una filosofía peculiar, especial para vuestro uso exclusivo, exquisita, refinada, accesible solamente a los ricos, buena en cualquier salsa que se la sirva y admirablemente sazonada de los placeres de la vida. Esta filosofía está sacada de las profundidades y desenterrada por rebuscadores especiales. Pero sois príncipes amables, y no halláis del todo mal que la creencia en Dios sea la filosofía del pueblo, sobre poco más o menos como el pato con castañas es el pavo trufado del pobre. Fin del capítulo 8. Capítulo 9 de Los Miserables de Víctor Hugo. El hermano pintado por la hermana. Para dar una idea del menaje interior del obispo de D y de la manera con que aquellas dos santas mujeres subordinaban sus acciones, sus pensamientos y hasta sus instintos de mujeres fácilmente asustadizas a los hábitos y a las costumbres del obispo, sin que éste tuviera ni aun que tomarse el trabajo de hablar para expresar su deseo, nada mejor podemos hacer que transcribir aquí una carta de la señorita Baptistina a la señora vizcondesa de Boischevron, su amiga de la niñez. Esta carta que poseemos dice así: 16 de diciembre de 1800. Mi buena señora, no pasa un día sin que hablemos de vos. Es por lo regular nuestra costumbre, y hay ahora además una razón para ello. Figuraos que al lavar y desempolvar los techos y paredes de nuestras habitaciones, la señora Magloire ha hecho varios descubrimientos. Al presente, nuestros 2 cuartos tapizados de viejo papel blanqueado con cal no figurarían mal en un castillo por el estilo del vuestro. La señora Magloire ha desgarrado y arrancado todo el papel. Debajo había otras cosas. Mi salón, en el que no hay muebles y que nos sirve para tender la ropa de la colada, tiene 15 pies de alto y 18 de ancho. Su techo, pintado antiguamente con dorados y a bovedilla como en vuestra casa, estaba cubierto con una tela del tiempo en que fue hospital. En fin, tiene ensambladuras del tiempo de nuestros abuelos, pero mi gabinete es el que tiene que ver. La señora Magloire ha descubierto, a lo menos debajo de 10 papeles pegados unos encima de otros, pinturas que sin ser buenas son siquiera soportables. Unas representan a Telémaco armado caballero por Minerva, otras al mismo en un jardín cuyo nombre no puedo recordar, en fin, donde las damas romanas iban una sola noche. ¿Qué podré deciros? Hay romanos, romanas, aquí una palabra ininteligible, y todo su séquito. La señora Magloire ha puesto en claro todo esto, y este verano va a reparar algunas pequeñas averías y a barnizarlo todo de nuevo, con lo cual quedará mi cuarto hecho un verdadero museo. En un rincón del desván ha encontrado también 2 consolas de madera, moda antigua. Nos querían 2 escudos de 6 libras por volverlas a dorar, pero vale más si es mejor dar esto a los pobres, fuera de que son muy feas y yo preferiría una mesa redonda de caoba. Soy tan feliz como siempre. Mi hermano es tan bueno. Todo cuanto tiene lo da a los pobres y a los enfermos. Vivimos un poco estrechos. El país es muy malo en invierno, y es menester hacer algo por los que nada tienen. Nosotras estamos casi bien abrigadas y bien alumbradas, ya veis que no es poca cosa. Mi hermano tiene sus costumbres propias y peculiares. Cuando habla, dice que un obispo debe ser así. Figuraos que nunca se cierra la puerta de la casa. Entra quien se le antoja, y enseguida está en el cuarto de mi hermano. Nada teme ni aun por la noche, a bien que este es su valor particular, como él dice. No quiere que yo tema por él, ni que tampoco tenga miedo la señora Magloire. Se expone a toda clase de peligros, y no quiere ni aun que aparentemos que lo notamos. Es preciso saberle comprender. Sale lloviendo, marcha por medio del agua, viaja en invierno, no tiene miedo de la noche, de los caminos sospechosos, ni de los malos encuentros. El año último se fue a pie y solo a un país de ladrones.
No quiso llevarnos consigo. Estuvo ausente 15 días. A su vuelta, nada le había pasado. Se le creía muerto, pero gozaba de buena salud y decía: «Ved aquí cómo me han robado». Y abriendo una maleta, nos la enseñó llena de todas las alhajas de la catedral de Embrun, que los ladrones le habían devuelto. Esta vez, al volver, no pude menos de reñirle un poco, si bien teniendo cuidado de hacerlo cuando el coche metía mucho ruido para que nadie nos oyera. En los primeros tiempos me decía a mí misma: «No hay peligros que le detengan, es terrible». Al presente he acabado por acostumbrarme. Hago señas a la señora Magloire para que no le contraríe. Se arriesga como quiere. Yo me llevo a la señora Magloire, me encierro en mi cuarto, rezo por él y me duermo. Estoy tranquila porque sé muy bien que si le sucediera una desgracia, sería esta el fin de mi vida. Yo iré al cielo con mi hermano y mi obispo. A la señora Magloire le ha costado más que a mí el acostumbrarse a lo que llamaba sus imprudencias, pero ahora ya está hecha a ellas. Juntas oramos, juntas tenemos miedo y juntas nos dormimos. El diablo entraría en la casa y no hallaría quien le molestase. Y en verdad, ¿qué es lo que podemos temer en esta casa? Hay siempre con nosotros alguien que es más fuerte que él. El diablo podrá pasar por ella, pero Dios la habita. Esto me basta. Mi hermano al presente no necesita decirme una palabra. Lo comprendo sin que hable, y nos abandonamos a la providencia. Ved aquí cómo hay que ser con un hombre que tiene algo de grande en la cabeza. He preguntado a mi hermano las noticias que me pedíais sobre la familia de Fox. Ya sabéis que él sabe todo, y que tiene sus recuerdos porque es siempre buen realista. Los de Fox son una antigua familia normanda de la nobleza de Caen. Hace 500 años que hubo un Raúl de Fox, un Juan de Fox y un Tomás de Fox que eran nobles, y uno de ellos señor de Roquefort. El último fue Guido Esteban Alejandro. Era maestre de campo y alguna cosa más en los caballos ligeros de Bretaña. Su hija María Luisa casó con Adriano Carlos de Gramont, par de Francia, coronel de guardias francesas y teniente general de los ejércitos. Se escribe Faux, Fauq y Fauq. Buena señora, recomendadme a vuestro santo pariente, el cardenal, para que me tenga presente en sus oraciones. En cuanto a vuestra querida Silvania, ha hecho bien en no perder en escribirme los cortos instantes que pasa a vuestro lado. Está buena, trabaja según nuestros deseos, me quiere como siempre. Es todo lo que deseo y me felicito por el recuerdo que por vos me envía. Mi salud no es muy mala y sin embargo enflaquezco cada día más. Adiós, me falta ya el papel y me obliga a despedirme de vos. 1000 cosas a todos. Baptistina. Postdata. Vuestro sobrinillo es encantador. Ayer vio pasar un caballo al cual habían puesto rodilleras y preguntaba: ¿qué es lo que tiene en las piernas? Es un muchacho muy guapo. Su hermanito corre por la habitación arrastrando una escoba vieja como si fuera un carro y gritando: ¡Hala, hala! Como se ve por esta carta, aquellas dos santas mujeres sabían acomodarse a la manera de ser del obispo, con ese genio particular de la mujer que comprende al hombre mejor que el hombre se comprende a sí mismo. El obispo de D, bajo aquel aire manso y cándido que nunca se desmentía, hacía a veces cosas grandes, atrevidas y magníficas, sin aparentar que sabía lo que hacía. Ellas temblaban, pero le dejaban obrar. Algunas veces la señora Magloire procuraba aventurar alguna resistencia anticipada, nunca mientras ni después del hecho. Nunca se le distraía, ni aun con una palabra o una señal de un acto comenzado. En ciertos momentos, sin que hubiera necesidad de decirlo, cuando él ni aun tal vez tenía conciencia de sí mismo, tan perfecta era su sencillez, comprendían las mujeres vagamente que obraba como obispo. Entonces no eran más que dos sombras en la casa. Servíanle pasivamente, y si era menester para obedecerle desaparecer, desaparecían. Sabían con una admirable delicadeza de instinto que ciertos cuidados pueden estorbar.
Así, aun creyéndole en peligro, comprendían, no digo su pensamiento, sino su naturaleza, hasta el punto de no velar por él. Le confiaban a Dios. Además, Baptistina decía, como acabamos de leer, que el fin de su hermano era también el suyo. La señora Magloire no lo decía, pero lo sabía. Fin del capítulo 9.